El sol de 1890 castigaba la frontera entre México y Texas con una furia implacable, transformando la tierra en un mosaico de polvo y desesperación. En aquel sertón gobernado por la ley del más fuerte, una anomalía insultaba el paisaje. El rancho de los Medeiros, verde y próspero, se erguía como un espejismo en medio de la desolación, un oasis que parecía beber la vida de las propiedades vecinas. En el límite de esa abundancia, de pie bajo la sombra de un robusto roble, estaba Arturo. A sus 30 años, era un hombre a quien la melancolía le sentaba mejor que las ropas caras. Sus hombros encorvados cargaban el peso de un legado de crueldad dejado por su padre, un coronel despiadado cuya sombra aún se extendía sobre cada palmo de aquellas tierras. A lo lejos, una pequeña procesión fúnebre levantaba polvo en el terreno seco de los Valverde. El ataúd, demasiado pequeño, era una acusación silenciosa que el viento le traía, haciendo que cada hoja verde de su rancho pareciera regada por las lágrimas de sus vecinos. La procesión se detuvo, y un hombre se destacó del grupo, caminando lentamente hacia la cerca que separaba la vida de la muerte. Era Mateo Valverde, el padre de la niña. No gritó, no amenazó. Su cuerpo delgado y exhausto se detuvo a pocos metros de Arturo, y sus ojos, hundidos y vacíos, se fijaron en el heredero. Con un gesto lento, se agachó, tomó un puñado de la tierra agrietada y lo levantó, dejando que los granos se escurrieran entre sus dedos como el tiempo que su hija no tendría. Arturo sintió el impacto de aquel silencio como un golpe físico, la humillación paralizándolo por dentro. La vergüenza era una sed que ninguna agua de sus abundantes pozos podía saciar. Entonces, la voz de Mateo, ronca de dolor y polvo, cortó el aire caliente y pesado. Tu agua es nuestra sed, Arturo. Cada hoja verde en tu tierra está regada con la sangre de nuestros hijos. La frase marcó el inicio de la expiación, el primer paso de una jornada para purificar no solo la tierra, sino su propia alma. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. La vida de Arturo era una prisión dorada. Creció escuchando los susurros atemorizados de los empleados y los elogios forzados de los hombres que temían a su padre, Ricardo Medeiros. El recuerdo más nítido que tenía de la infancia no era de afecto, sino del olor a cuero y tabaco en el despacho de su padre, un lugar donde se dictaban sentencias y se sellaban destinos con la frialdad de un verdugo. Ricardo gobernaba el rancho y la región con puño de hierro, creyendo que la prosperidad era un derecho divino conquistado por la fuerza, no por la justicia. Veía la compasión de su hijo como una debilidad, un defecto que debía ser corregido. Por eso, Arturo aprendió a ocultar su naturaleza, a silenciar la empatía que florecía en su pecho como una mala hierba en un jardín bien cuidado, viviendo una profunda soledad en medio de la abundancia que lo rodeaba. Doña Elvira Valverde era la personificación de la memoria y el rencor. La matriarca, a sus 70 años, tenía la columna más recta que la cerca de su rancho arruinado y una mirada que cargaba el peso de todas las cosechas perdidas y de todos los animales muertos. Recordaba un tiempo en que la tierra de los Valverde era fértil, antes de la llegada de Ricardo Medeiros con sus abogados y pistoleros. Contaba la historia del despojo todas las noches, para que nadie la olvidara. Su corazón, antes un campo fértil de amor por la familia, se había transformado en piedra, endurecido por el sufrimiento y la sed de una justicia que nunca llegaba. Para ella, Arturo no era un hombre, sino la continuación de la serpiente que había envenenado su vida, y su desprecio era la muralla que lo mantenía encadenado al pasado. En contraste con la rigidez de su abuela, Sofía Valverde, de 1905, 25 años, era como una flor del desierto resiliente y tenaz. Su piel estaba curtida por el sol implacable, y sus manos, callosas por el trabajo arduo, pero sus ojos aún guardaban una chispa de esperanza, una terquedad en creer que la tierra podría florecer de nuevo. Llevaba el dolor de la familia con una dignidad silenciosa.
luchando diariamente contra la sequía y la plaga que diezmaba su rebaño. Aunque compartía la desconfianza de su abuela hacia el apellido Medeiros, poseía un sentido de la justicia que la impulsaba a mirar más allá del apellido. Era ella quien remendaba las cercas, quien buscaba nuevas fuentes de agua y quien cuidaba de los enfermos, representando el frágil puente entre un pasado de odio y la remota posibilidad de un futuro diferente. Arturo sentía las miradas de la comunidad como agujas en su piel cada vez que iba al pueblo. La gente le abría paso, no por respeto, sino por miedo y resentimiento. El herrero dejaba de martillar, las mujeres silenciaban sus conversaciones y los niños se escondían tras las faldas de sus madres. La prosperidad de su rancho era un insulto diario a la miseria de todos. La plaga silenciosa era el nombre que le daban al mal que emanaba de sus tierras. El ganado de los vecinos enfermaba misteriosamente. La leche se agriaba inexplicablemente y los pozos más cercanos a su frontera se secaban uno a uno. Creían que la riqueza de los Medeiros estaba maldita, succionando la vitalidad de la región. Arturo, aislado en su culpa, no tenía cómo defenderse, pues en el fondo de su alma, él también lo creía. Movido por una necesidad desesperada de aliviar su carga, Arturo comenzó a hacer intentos anónimos de ayuda. Al amparo de la noche, dejaba sacos de granos y herramientas nuevas cerca de la propiedad de los Valverde, esperando que la necesidad hablara más fuerte que el orgullo, pero sus esfuerzos eran siempre en vano. A la mañana siguiente, encontraba todo exactamente donde lo había dejado, o, peor aún, arrojado de vuelta a sus tierras. Doña Elvira no aceptaría caridad del hijo del hombre que le robó todo. Cada gesto de Arturo era interpretado como una humillación, un intento de limpiar su conciencia con migajas. Aprendía de la forma más dura que la reparación exigía más que dinero o recursos. Exigía una confrontación directa con el dolor que su padre había causado. La tensión aumentaba cada día. La sequía se agudizaba, las grietas en la tierra parecían cicatrices de una herida abierta. Arturo veía la lucha de Sofía desde lejos, observándola cargar cubos de agua por kilómetros, tratando de mantener vivo un pequeño huerto que era la única fuente de alimento de la familia. En un día de calor extremo, la vio intentando reanimar a una cabra que desfallecía bajo el sol. El sufrimiento en su rostro rompió la barrera de su miedo. Llenó un cubo con el agua fresca de su pozo y caminó en su dirección. Sus pasos eran pesados, cada uno una batalla contra la vacilación. Al acercarse, Sofía se levantó, con el cuerpo tenso, los ojos centelleando de desconfianza y orgullo herido. Él le extendió el cubo, el agua límpida brillando como una joya rara en aquel escenario de muerte. «Por favor», dijo, con la voz casi en un susurro, «necesita agua». Sofía miró del cubo a su rostro, una máscara de dolor y cansancio. La tentación era inmensa, pero el veneno del pasado era más fuerte. Ella negó con la cabeza lentamente, con los labios temblorosos. «No bebemos del agua que mató nuestra tierra», dijo ella con una firmeza que lo golpeó como una bofetada. La negativa era más que orgullo. Era una declaración de guerra, una frontera moral que él no sabía cómo cruzar. Se quedó allí, paralizado, sosteniendo la oferta de vida que era, para ellos, un símbolo de muerte e injusticia. El rechazo de Sofía lo atormentó. Sus palabras resonaban en su mente, mezclándose con las acusaciones silenciosas de toda la comunidad. Regresó a la casona, sintiendo el peso del fracaso aplastándolo. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidió registrar el antiguo despacho de su padre, como si buscara una respuesta en los objetos que él había dejado atrás. El lugar estaba intacto, preservado como un mausoleo. Mientras limpiaba un pesado escritorio de roble, sus dedos sintieron una irregularidad en la madera del fondo de un cajón. Forzando la pieza, reveló un compartimento secreto. Dentro reposaba una pesada bolsa de cuero llena de relucientes monedas de oro y a su lado una carta amarillenta, sellada con el blasón de los Medeiros. Con manos temblorosas, Arturo abrió la carta. La caligrafía de su padre era firme, arrogante, incluso en la confesión. El texto era un relato frío y detallado
de cómo había arruinado sistemáticamente a la familia Valverde. Describía cómo desvió un curso de agua, registró la tierra a nombre de testaferros y finalmente se apoderó de la veta de oro que los Valverde habían descubierto. La confesión materializaba toda la culpa que Arturo sentía, dándole una forma concreta y monstruosa. Finalmente entendía el origen de su riqueza y de la miseria de sus vecinos. La prosperidad de su familia no había nacido del trabajo, sino del robo, de la traición y de la sed impuesta a inocentes. La verdad era un veneno que ahora corría por sus propias venas. La última línea de la carta fue la que selló su destino, una advertencia escalofriante que parecía susurrada por el mismo diablo. Este oro guarda la sed de los inocentes. Mientras un Valverde tenga sed, nuestra agua será veneno. La maldición no era una superstición de los campesinos, era real, una fuerza nacida de la injusticia, y el oro era su catalizador. Arturo miró las monedas brillantes. No podía venderlas, donarlas o simplemente deshacerse de ellas. El oro estaba ligado a la tierra, al agua y al sufrimiento de los Valverde. La plaga solo cesaría con un acto de reparación total, una expiación que le exigiría una humildad que su padre jamás conoció. Su misión ahora era clara. Necesitaba devolver no solo el oro, sino el rancho entero a la familia que su padre había destruido. La revelación lo llenó de un pavor paralizante. ¿Cómo podría acercarse a doña Elvira con tal propuesta? Ella lo vería como un loco, o, peor, como alguien que se burlaba de su desgracia, ofreciéndole de vuelta una tierra ahora maldita y moribunda. El miedo a la confrontación, su debilidad más profunda, lo aprisionaba. Sin embargo, la imagen de Sofía luchando por cada gota de agua y el recuerdo de la niña muerta lo impulsaban a actuar. Necesitaba un puente, un gesto que probara su sinceridad antes de la gran revelación. La dignidad de Sofía, su fuerza silenciosa, se convirtió en su inspiración. Actuaría no solo para salvarse a sí mismo de la maldición, sino para hacerse merecedor del respeto de aquella mujer. Con un plan incierto en mente, Arturo observó el terreno. Notó que un pequeño arroyo que había pasado a bordear sus tierras tras una antigua obra de su padre podría ser redirigido con algo de esfuerzo, llevando un hilo de vida al huerto de los Valverde. Trabajando durante días bajo el sol abrasador, solo, movió piedras y cavó un nuevo cauce. Era un trabajo exhaustivo, una penitencia física que aliviaba un poco el tormento de su alma. Cuando el agua finalmente corrió por el nuevo canal, llegando a la tierra seca de los Valverde, se escondió y observó. Vio al hermano de Sofía, un joven tan desconfiado como el resto de la familia, mirar el agua con incredulidad y después en su dirección, con un breve y casi imperceptible asentimiento de cabeza. Esa pequeña victoria, la primera microrrecompensa emocional en su viaje, le dio a Arturo un atisbo de esperanza. Fue un momento fugaz, pero poderoso. Por primera vez, un Valverde no lo miró con odio, sino con algo que podría ser el inicio de la comprensión. Aquel asentimiento era la prueba de que las acciones, y no las palabras, podían empezar a sanar la herida. Regresó a su rancho, sintiendo un calor en el pecho que no provenía del sol, la sensación de que la redención, aunque lejana, era posible. Entendía ahora que la confianza no podía ser comprada ni suplicada. Tendría que ser construida piedra por piedra, tal como lo había hecho con el cauce del arroyo, con su propio sudor y persistencia. Sin embargo, la maldición no aceptaría la reparación tan fácilmente. Como si sintiera el acto de bondad de Arturo, se vengó con una furia renovada. Aquella misma noche, una tormenta de arena se abatió sobre el rancho Medeiros, un fenómeno raro y violento que parecía tener un objetivo específico. El viento aullaba como un espíritu agorero, arrancando tejas de la casona y rompiendo ventanas. El polvo fino y sofocante lo invadió todo, cubriendo los muebles lujosos con un sudario gris. Por la mañana, el escenario era de devastación. Sus caballos más fuertes estaban enfermos, con los ojos irritados y la respiración entrecortada. La plaga mostraba sus garras, recordándole a Arturo que cualquier oferta futura parecería el descarte de una propiedad ya
condenada. Ante la represalia de la maldición, el miedo de Arturo se transformó en urgencia. Ya no tenía tiempo para gestos pequeños e indirectos. La tierra estaba muriendo rápidamente, y con ella la oportunidad de salvación para ambas familias. Necesitaba confrontar a doña Elvira, armado solo con la verdad y la disposición a la humillación total. La conexión con Sofía, aunque frágil y basada en miradas y acciones a distancia, era lo que lo impulsaba. Miró de nuevo la carta de su padre, y el oro, maldito, no eran solo pruebas de un crimen, sino las llaves para la liberación. El viaje sería peligroso y la aceptación improbable, pero ya no podía huir del legado de su padre ni de su propio destino. El clímax de la desolación llegó sin alardes, en un silencio polvoriento. El pozo de los Valverde, que durante semanas había ofrecido solo un lodo escaso, finalmente enmudeció. Sofía emergió de la excavación final con el cubo vacío y el rostro cubierto por una máscara de tierra y derrota. Caminó lentamente hasta el porche, donde doña Elvira observaba el horizonte como si pudiera fusilar el cielo con la mirada. «Se acabó, abuela», dijo Sofía, la voz desprovista de toda emoción, hueca como el pozo. «No queda ni una gota». La frase flotó en el aire estancado, una sentencia de muerte para la familia y para la tierra. Los pocos animales que quedaban parecían comprender, bajando la cabeza en una resignación final. La esperanza, al igual que el agua, se había evaporado por completo, dejando atrás solo la certeza del fin. En el mismo instante, como si la tierra respondiera a un pacto sombrío, la maldición se manifestó en su forma más terrible en el rancho de Arturo. Estaba junto al pozo principal, el corazón de la prosperidad de su familia, cuando un sonido burbujeante llamó su atención. El agua, antes cristalina y abundante, comenzó a enturbiarse, adquiriendo un siniestro color de óxido. Un olor fétido a azufre y descomposición subió del fondo, un hálito de la propia muerte. El agua no solo era inservible, estaba envenenada, una manifestación líquida de todo el oro robado y de todo el dolor infligido. Arturo retrocedió, horrorizado. La tierra no solo estaba muriendo a su alrededor, lo estaba expulsando, vomitando la injusticia que él había heredado y que ya no podía contener. Aquel horror fue el catalizador final. El miedo y la vacilación de Arturo se disolvieron, reemplazados por una urgencia febril. Corrió al despacho, el santuario de su padre, y no dudó. Agarró la escritura del rancho, la carta amarillenta que era la prueba del pecado original, y la pesada bolsa de monedas de oro. Ya no se sentía como el heredero de los Medeiros, sino como un penitente que cargaba las reliquias de su condenación. Montó su caballo y galopó hacia las tierras de los Valverde, sin importarle ya la humillación o el rechazo. El cielo de un azul metálico y el sol inclemente parecían burlarse de su prisa, pero él solo tenía un pensamiento: entregar la carga, arrodillarse y aceptar el veredicto, fuera cual fuera. Su llegada a la casa de los Valverde fue como la de un fantasma emergiendo de una tormenta de polvo. Desmontó, el sonido de sus botas en la tierra seca pareciendo profanar el silencio fúnebre del lugar. Doña Elvira continuaba en el porche, una centinela de granito, y su mirada lo encontró fría y cortante. Mateo y Sofía salieron de la casa, atraídos por el sonido, sus rostros una mezcla de agotamiento y hostilidad. Arturo caminó hasta la base de la pequeña escalera del porche, el cuerpo cubierto de sudor y polvo, el corazón martilleando contra sus costillas. Se detuvo ante la matriarca, sin aliento, no por la carrera, sino por el peso del momento. El aire crepitaba con décadas de odio acumulado, y él sabía que sus próximas palabras podrían sellar su condena o su salvación. No intentó explicarse, no había palabras que pudieran mitigar el crimen. En cambio, en un acto de rendición total, Arturo cayó de rodillas en la tierra agrietada. El gesto sorprendió a la familia Valverde más que cualquier amenaza u oferta. El poderoso hijo de Ricardo Medeiros, el dueño de todo, estaba postrado en el polvo como el más humilde de los siervos. Con manos temblorosas, colocó los objetos en el suelo, entre él y doña Elvira. La escritura de la tierra, la carta de su padre y el oro maldito,
cuyo brillo parecía enfermizo bajo la luz del sol. «Esto nunca fue mío», dijo, con la voz entrecortada. «Mi padre les robó la tierra, el agua y el futuro. Esta carta es la prueba. Este oro es el veneno». Empujó los objetos hacia ella, un sacrificio en el altar de la justicia. «No he venido a pedir perdón, porque sé que no lo merezco», continuó, levantando la mirada para encarar a la matriarca por primera vez. «He venido a devolver lo que es vuestro por derecho. El rancho, el agua, todo. La maldición solo terminará cuando se haga justicia. La tierra está muriendo porque clama por sus verdaderos dueños». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido distante de un insecto. El destino de ambas familias reposaba ahora en las manos de doña Elvira, una mujer cuyo corazón había sido enseñado a odiar durante tanto tiempo que quizás ya no recordaba cómo sentir otra cosa. Los ojos de doña Elvira recorrieron los objetos en el suelo y el rostro de Arturo. Una tormenta de emociones conflictivas atravesó sus facciones endurecidas. La sorpresa, la validación de su dolor, la satisfacción de la venganza y, por debajo de todo, la visión de un hombre quebrado, tan víctima del pecado del padre como su propia familia. En aquel exacto instante, Sofía dio un paso al frente, como si emergiera de un trance. «El último cubo subió seco, abuela», repitió, con un hilo de voz, reforzando la urgencia de la decisión. Sus vidas dependían de la próxima palabra de la matriarca. Aceptar la oferta significaría sobrevivir, pero también aceptar algo proveniente de las manos que los destruyeron. Entonces, tras una eternidad contenida en segundos, doña Elvira hizo algo que nadie esperaba. Ignoró la escritura, la carta y el oro. Lentamente, con la dignidad de una reina, bajó los escalones del porche y se detuvo ante Arturo, todavía de rodillas. Extendió su mano callosa, no hacia los tesoros en el suelo, sino hacia él. La sorpresa en el rostro de Arturo fue inmensa. «La tierra no necesita un nuevo dueño», dijo ella, con voz firme, pero sin el filo del odio de antes. «Necesita un guardián arrepentido». La frase fue un bálsamo, una absolución que él nunca se atrevió a soñar. El acto de perdón, de elegir la restauración en lugar de la retribución, era la llave que rompería la maldición. «Levántate», ordenó ella, la voz ahora cargada de una autoridad ancestral. «Levántate y honra tu sangre con trabajo, no con vergüenza. La deuda de tu padre no se paga con una entrega, sino con una vida de servicio a esta tierra». Arturo, atónito, tomó su mano y se puso de pie. En el momento en que sus manos se tocaron, la del heredero del opresor y la de la matriarca de la víctima, algo cambió en el aire. Una brisa suave, la primera en meses, agitó el polvo, y entonces, casi imperceptible, una única y pesada gota de lluvia cayó en la tierra seca entre ellos, oscureciendo el polvo en un pequeño círculo. Luego otra y otra. El cielo, durante tanto tiempo un enemigo implacable, comenzaba a cerrarse en nubes grises y prometedoras. La lluvia cayó, primero en gotas tímidas y luego en un torrente redentor. Nadie corrió a refugiarse. Arturo, doña Elvira, Sofía y Mateo permanecieron inmóviles, levantando sus rostros al cielo como si estuvieran recibiendo una bendición. El agua lavaba el polvo de sus cuerpos y parecía purificar el propio aire, llevándose el olor a muerte y desesperación. Era un bautismo para la tierra y para sus almas, cada gota disolviendo décadas de amargura y culpa. Aquel aguacero no era solo un fenómeno meteorológico, era la respuesta de la naturaleza al acto de perdón, el sello de un nuevo pacto. En el apogeo de la tormenta, uno de los vaqueros de Arturo llegó a galope, el rostro desbordando de asombro. «¡Patrón!», gritó. «¡El agua del pozo está limpia! ¡El agua corre limpia y pura como nunca!». La maldición había sido rota, no con magia, sino con humanidad. La nueva configuración de sus vidas comenzó a la mañana siguiente, bajo un cielo lavado y un sol que ahora calentaba en lugar de castigar. Arturo ya no era el dueño solitario, sino un socio. La escritura de la tierra y el oro fueron colocados sobre la mesa de la modesta casa de los Valverde.
no como una entrega, sino como el capital inicial de una sociedad forjada en el dolor y la esperanza. Decidieron que la propiedad sería administrada por un consejo formado por Arturo y los miembros de la familia Valverde. El oro, antes un veneno, se convirtió en el remedio. Fue usado para comprar semillas de calidad, herramientas nuevas y para levantar los ranchos vecinos que también habían sufrido. Arturo, con su conocimiento de administración, y los Valverde, con su conexión ancestral con la tierra, unieron fuerzas, transformando el legado de un crimen en un motor de prosperidad mutua. La noticia de la unión se extendió por el sertón como la propia lluvia, encontrando primero incredulidad y luego admiración. El cambio en la vida de los personajes traspasó las cercas del rancho. La propiedad, antes un símbolo de opresión y miedo, se convirtió en un refugio de cooperación. Arturo, que antes caminaba por las calles del pueblo bajo miradas de odio, ahora era recibido con gestos de respeto. Él y los Valverde organizaron trabajos comunitarios para cavar pozos y repartir las cosechas. La familia fue redefinida, ya no limitada por lazos de sangre, sino expandida para incluir a toda una comunidad unida por un pacto de sanación. La esperanza dejó de ser un sueño individual para convertirse en un proyecto colectivo, construido con sudor, perdón y solidaridad. Con el paso de los meses, la tierra respondió a la paz entre los hombres. El verde regresó con una vitalidad sorprendente, cubriendo las cicatrices de la sequía. Los arroyos volvieron a cantar en sus cauces, y el ganado, ahora sano y fuerte, pastaba en campos que antes eran polvo. La transformación del paisaje era un espejo del alma de sus guardianes. El semblante de doña Elvira se suavizó, y una rara sonrisa a veces adornaba sus labios mientras observaba la vida florecer a su alrededor. Sofía y Arturo trabajaban lado a lado, y la admiración mutua dio paso a un afecto silencioso y profundo, una planta que crecía lentamente, pero con raíces fuertes. La prosperidad que regresó no era la misma de antes, opulenta y solitaria, sino una abundancia compartida, justa y bendecida. La imagen final de aquella redención era la de un fin de tarde, con el sol pintando el cielo en tonos de naranja y oro. Arturo y Sofía caminaban juntos por el maizal, cuyas altas y llenas espigas prometían una cosecha récord. No hablaban de amor, pero sus manos se rozaron, y ese toque sellaba un futuro que ambos estaban construyendo. Desde el porche de la casa grande, ahora un hogar para ambas familias, doña Elvira los observaba con una leve sonrisa en los labios. La deuda estaba pagada. La tierra estaba en paz. La escena era la prueba viva de que la verdadera herencia no es lo que se posee, sino lo que se repara, y que la redención es el único oro capaz de purificar un alma y hacer florecer el desierto de nuevo. ¿Qué opinas del acto de perdón de doña Elvira como la clave para romper la maldición? ¿Crees que la justicia a veces necesita más de reconciliación que de castigo? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda herida puede ser sanada con valentía y humanidad, sin importar cuánto tiempo pase, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.